Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos al Pabellón de Perú, bienvenido a la Casa del Perú en la COP16. Es un gusto para nosotros tenerlos a todos y a todas aquí. Es un honor poder compartir con ustedes el trabajo que venimos haciendo en protección y el desarrollo sostenible en la Amazonía. En este espacio queremos presentarles un ejemplo de cómo desde la Alianza Empresarial por la Amazonía, liderada por USAID, el Gobierno de Canadá y Conservación Internacional Perú, estamos encontrando y explorando nuevas maneras de financiar e invertir en la conservación de la biodiversidad de la Amazonía peruana. Hoy nos acompaña además un panel de lujo y quiero comenzar por agradecerles por estar aquí con nosotros. La dinámica del evento, vamos a hacer una presentación primero por el director de la Alianza Empresarial por la Amazonía, Willy Espinosa, que hará una presentación de las inversiones sostenibles en la Amazonía a través de la Alianza, y luego pasaremos a un panel para comentar sobre la presentación de Willy y continuar con una rica discusión. Pero antes quiero darle la palabra a la viceministra Raquel Soto, quien nos acompaña. Ella es la viceministra de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente del Perú. Bienvenida, Raquel. Gracias por prestarnos la casa. No, gracias a ustedes por estar aquí, porque creo que es muy importante que estemos todos en este momento, en la COP16, demostrando las experiencias que tenemos, ¿no? Conservación Internacional es un aliado estratégico de muchos años. Conozco a Natalia también de muchos años y creo que el trabajo que ellos vienen desarrollando siempre está alineado a los objetivos del país, y eso es importante, sobre todo poder retroalimentarnos de las experiencias. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta conferencia, es la última de nuestro Día de Biodiversidad y Empresas, cerrando con broche de oro, donde la convergencia entre el sector privado y la conservación cobra especial relevancia. Hoy destacamos cómo los sectores empresariales y financieros están contribuyendo de manera significativa a la preservación y desarrollo sostenible de la Amazonía peruana. La Alianza Empresarial por la Amazonía ha demostrado ser un actor clave en esta labor, ¿no? Creo que ahí el término estratégico, alianza, ¿no? A través de mecanismos financieros innovadores como el biocrédito, se canalizan inversiones hacia prácticas sostenibles que no solo protegen la biodiversidad, sino que también promueven el bienestar de nuestras comunidades. Entonces es muy relevante poder difundir estas experiencias en donde de manera armónica incentivamos el tema de la conservación, pero a su vez también el desarrollo de las comunidades que se encuentran en estas áreas. El biocrédito es un caso de estudio ejemplar. Este instrumento no solo fomenta prácticas agrícolas sostenibles, sino que también juega un papel crucial en la mitigación del cambio climático. Su capacidad para multiplicar la inversión privada resalta la importancia de la innovación financiera como motor de desarrollo en nuestra Amazonía. Nuevamente agradecemos su presencia, agradecemos su compromiso para poder ver y interactuar con esta experiencia. Vamos a seguir trabajando juntos para preservar nuestra riqueza natural y sobre todo nuestro patrimonio cultural, asegurando un legado sostenible para las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra, por tus palabras. Ahora invito a Willy Espinosa, director de la Alianza Empresarial por la Amazonía de Conservación Internacional Perú. Gracias, Natalia. Buenas noches ya con todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su palabra, viceministra, y a nuestros panelistas. Empecemos entonces. La Alianza Empresarial por la Amazonía es una iniciativa conjunta entre Conservación Internacional Perú, USAID, que es el brazo cooperante del gobierno de los Estados Unidos, y también el gobierno de Canadá, como principales jugadores. Tenemos también algunos otros de los cuales ya hablaré más adelante. Pero quiero empezar directamente en que tengan una idea de lo que hacemos. La castaña amazónica, también conocida como nuez de Brasil, es un verdadero regalo de la naturaleza. Sus frutos caen de gigantescos árboles que pueden alcanzar hasta 50 metros de altura y vivir unos 500 años. Pero necesitan bosques sanos para vivir y producir. Por eso, la recolección de castaña está íntricamente ligada a la conservación de la biodiversidad amazónica.
Hace más de 20 años, en el corazón de Madre de Dios, una región al sur del Perú, un grupo de recolectores visionarios creó RONAP, Recolectores Organizados de Nuez Amazónica del Perú, una asociación de castañeros que no solo busca mejorar los medios de vida de sus familias, sino también proteger los bosques. Estos bosques en muchos casos han estado en sus manos a través de concesiones por más de 40 años, asegurando que se mantengan intactos. Para entender la realidad de la castaña amazónica tenemos que considerar que solamente se encuentra en Madre de Dios, en el Perú. Una región que, como sabemos, está tiene amenazas, digamos, de actores no tan santos como la minería ilegal. Además, no son grandes empresas las que tienen las concesiones, sino son más bien familias locales que trabajan de manera artesanal, como parte de esta cadena de valor, y la pasan de generación en generación, lo cual es muy importante. Y algo a destacar, esos son los fun facts, solamente crece un árbol de castaña por hectárea, de manera natural. Y además, para que un árbol de castaña produzca el fruto de la castaña, tiene que pasar entre 35 y 40 años. Entonces, es un fruto, es un árbol realmente, realmente importante. Este es el tipo de negocios que nosotros apoyamos. No lo hacemos solos. Nosotros trabajamos con una serie de aliados. Uno de ellos es ACA, la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica. Juan está aquí presente, él representa a ACA, con el cual trabajamos este proyecto. ¿Qué queremos lograr aquí? Mejorar la oferta exportable de castaña amazónica peruana, trabajando con las comunidades locales, con un enfoque multigeneracional, para que esas prácticas no se pierdan. Pero además también generando una alternativa de actividad económica formal vinculada a la conservación y, por tanto, conservando ecosistemas y biodiversidad, que es lo que nos trae a cuento aquí. Y acá tienen algunos datos de a lo que estamos apuntando en este proyecto en particular, en el apoyo particular a este negocio. Porque como ven, la Alianza trabaja con socios implementadores que a su vez trabajamos juntos con la promoción de estos negocios. Algo importante, además de los datos que ven en pantalla, es que lo que buscamos es que RONAP incremente su capacidad de exportación en un 50%. Pero también estamos trabajando en un piloto de trazabilidad que permitirá a quien coma una castaña saber, esperemos de qué árbol, pero por lo menos de qué área salió esa castaña. Pero además, con ese dato te va a permitir entender también un poco la realidad ambiental y social de esa zona de la cual vino la castaña que estás comiendo. Eso es, además de que suena bonito, es un valor diferencial frente a la competencia que tendríamos con Bolivia y Brasil. Paso a la siguiente. Y aquí tenemos un panorama más grande del tipo de negocios que apoyamos, y como ven, estamos resaltando en casi todos los casos gente, caras, rostros, porque eso es lo que hay detrás de los negocios que ayudamos, personas. Pero verán que tenemos una serie de iniciativas, no voy a entrar al detalle de unas, si no nos quedaríamos hasta mañana, pero nosotros hemos venido apoyando negocios que están vinculados a las cadenas de café y cacao, que son clásicas, pero también ecoturismo, acuicultura con especies nativas, trabajo con comunidades nativas, el caso de las Nubas, que es emblemático, que es un grupo de mujeres ahuajún, por ejemplo, en la producción de unas infusiones en base a sus prácticas ancestrales y a sus plantas medicinales. Y todo esto puesto en valor. Hemos trabajado también, como decía, en ecoturismo, vinculando a negocios ya establecidos con comunidades nativas para que también aprendan la práctica y se vinculen a ello y se beneficien del turismo. En fin, Sacha Inchi. Tenemos también ejemplos en fin, como decía, de plantas medicinales y ecoturismo. Ahora, ¿por qué negocios? ¿Por qué empujar negocios? Recordemos que es lo que nos hace distintivos, enfocarnos en la Amazonía impulsando negocios, pero no cualquier tipo de negocio. Empujamos negocios de triple impacto, negocios verdes, negocios que son bionegocios, pero también aquellos que aspiran a hacerlos, a los que están en transición para revertir esta realidad que está en la pantalla. El territorio peruano, el 60% del territorio peruano es la selva amazónica. Es enorme, pero a la vez es el lugar donde hay menos desarrollo, donde los servicios públicos tardan en llegar, donde la inversión privada tarda en llegar. Pero es también, digamos, el lugar donde más se generan las emisiones de gases de efecto invernadero por la deforestación, algo que hay que frenar. Para que tengan una idea, al año, más o menos, en el Perú se deforestan 150.000 hectáreas de bosque.
Ese número puede sonar grande, chico, bueno, equivale a la mitad de lo que es Lima Metropolitana, para que tengan una idea, año a año. En el acumulado desde el 2001 vamos cerca de 3 millones de hectáreas deforestadas. Y este es el tipo de situación que queremos revertir porque consideramos que los negocios sostenibles son un vehículo para generar desarrollo socioeconómico. Ahora, ¿cómo trabajamos? Yo les dije, teníamos a los 3 grandes jugadores, Conservación Internacional, USAID y Canadá. Pero trabajamos bajo 2 componentes porque también respondemos a una, digamos, estructura de proyecto de cooperación, a pesar de que impulsamos negocios. El primer componente de lo que tenemos es generar un portafolio de inversiones. Ya vieron en las láminas anteriores el tipo de negocios que apoyamos. ¿Qué hacemos? Identificamos negocios con potencial y juntos con ellos y socios implementadores, como el caso de ACA, nos sentamos a estructurar una intervención. ¿Por qué? Un negocio podría necesitar una nueva, digamos, planta o una nueva forma de producir, alguna forma de reducir costos, alguna necesidad de incrementar productividad, etcétera. Las necesidades varían. Las estructuramos juntos, obviamente siempre con indicadores en los 3 aspectos, productivo, financiero, en el social y el ambiental, y lo vamos monitoreando. Y lo hacemos invirtiendo a través de grants, pero también hay un pedazo que puede ser de deuda, que lo colocamos con una parte vinculada a conservación internacional que se llama Conservation International Ventures. En algunos casos hemos hecho mezclas de grants o subsidio junto con deuda. En otros casos uno, en otros casos el otro. Pero al final del día la mayor proporción son grants. Pero siempre exigimos una contrapartida al negocio, porque tenemos que movilizar recursos, tanto privados como públicos, porque respondemos a una lógica también de proyecto de cooperación. Hacemos también digamos, el segundo componente es el de creación de condiciones habilitantes. Ahí atacamos varios frentes. Mencionaré algunos, como el ambiente regulatorio, para que algunos fondos concursables, por ejemplo, puedan incluir también, digamos, criterios socioambientales, ¿no? La infraestructura de soporte, que no necesariamente es infraestructura gris, sino más bien la generación en el espacio del cual operan, para que hayan posibilidades de que accedan a servicios de desarrollo empresarial a través de instituciones públicas, de universidades y otros tipos de jugadores que apoyen a estos negocios a mejorar. Generamos capacidades, fortalecimiento de capacidades de equipos técnicos de gobierno, productores, academia, gremios, entidades financieras, socios implementadores. ¿En qué? En producción sostenible, en qué cosa es cambio climático, cómo se entiende el género y la interculturalidad. En fin, quiero resaltar también que nuestro trabajo implica siempre ejes transversales. Género e interculturalidad es algo importantísimo para nosotros. La igualdad de género no la vamos a alcanzar con negocios, pero sí que buscamos contribuir con ello. Además, hay un enfoque de interculturalidad porque en la Amazonía peruana hay, si no me equivoco, 51 tipos de comunidades nativas, etnias, cada una con su lenguaje, cada uno con su cultura. Entonces, agrega complejidad y tenemos que considerarlo en los negocios. Tenemos también un eje transversal de comunicaciones, tanto hacia los negocios como hacia afuera. Y por supuesto el monitoreo, evaluación y aprendizaje. Y yo les hablaba de las condiciones habilitantes y hay una que he dejado al final, que es la de acceso a capital. Esta es la gran necesidad de lo que se ha venido conversando en estos días. ¿Cómo se financian estos negocios? ¿Cómo accedemos a crédito? Nosotros no tenemos la capacidad suficiente de financiar todo lo que quisiéramos financiar. Por lo tanto, tenemos que abrir ventanas. Y esas ventanas vienen tanto del sector público como del sector privado. Entonces, ahora quiero mencionarles un caso emblemático que lo mencionó la viceministra, que es el famoso biocrédito. El biocrédito nace en una alianza nuevamente la palabra alianza, entre la Alianza Empresarial por la Amazonía junto con la Federación Peruana de Cajas de Ahorro y Crédito, las cajas municipales. ¿Qué sucede? La FECMAC, así se llama, es el gremio, tenía acceso a fondos de fondeo para poder generar inversiones verdes, pero no tenían el vehículo para hacerlo. Entonces, nosotros los apoyamos en hacer un diagnóstico y creamos el instrumento, un instrumento de deuda específicamente, y debo decir que es el primer producto financiero para la cadena de agroforestería, que incluye 3 criterios ambientales que han sido validados con el Ministerio del Ambiente, que se enmarca dentro de la política pública de la ruta de la hoja verde y todas estas cuestiones que hemos venido conversando en estos días. Entonces, lo que hacemos aquí es
que agricultores con prácticas sostenibles que no sean, digamos, infractores ambientales, que hagan agroforestería, que no utilicen pesticidas prohibidos y demás, puedan acceder a créditos y que además tengan prácticas de agroforestería. Pero queremos elevar esto también a acuicultura y a ecoturismo en una siguiente iteración de pilotaje. Y esto ha sido un éxito, en realidad, porque luego de diseñar el producto hemos apoyado a la Federación de Cajas para que ellas trabajen con las cajas, porque es el dinero que tienen ellos y que les hemos dado las vías para que lo puedan implementar. Y ahí es importantísimo el trabajo con el funcionario de negocios, el funcionario que va a colocar el crédito. Porque esta persona va a tener que tener, ahora que además que tengo que poner créditos vehiculares, créditos hipotecarios y demás, me ponen ahora en mi chamba un crédito verde. ¿Qué es eso? Entonces hay que explicarle y hay que darle incentivos, monetarios y no monetarios al funcionario para que salga y coloque el crédito. Recordemos que estamos hablando de Amazonía. Que no se trata de ir a la vuelta de la esquina y colocar el crédito. Se trata de andar en moto por horas, en río por horas. Es un trabajo arduo. Pero además también estamos logrando con esto poder identificar, digamos, poder aportar en la cartografía, en poder identificar y mapear usando el GIS y este tipo de cuestiones para poder identificar los polígonos donde están la gente que está recibiendo este crédito, que además ayuda a cuestiones como por ejemplo la regulación que tiene la Unión Europea para deforestación. Ahora, esto ha sido un éxito porque, digamos, de noviembre a septiembre hemos logrado colocar 4.3 millones de soles, que equivale a 1.2 millones de dólares. Insisto, son recursos de la caja que no lo hubieran podido haber hecho si es que no diseñábamos. El ticket promedio que recibe un agricultor de este tipo es de más o menos 8.500 soles. 34% han sido mujeres que han recibido este tipo de créditos. Y lo que les decía, el sistema de validación en campo y digital. O sea, el funcionario va al campo y efectivamente evidencia que tiene prácticas agroforestales, hace la cartografía, pero también ahí hemos agregado una cuestión adicional. Es ¿cómo sabemos si es una persona que pide un crédito, si es un infractor ambiental o no? Bueno, ahí había el reto de que habían una serie de bases de datos que tenía el Perú a través de distintas entidades como Sinfor, Cernam, Cerfor, en fin, la UEFA. Entonces lo que hicimos es una plataforma digital con la cual un solo clic el funcionario puede saber, cruzando todas estas bases con el DNI, si la persona ha sido un infractor ambiental o no. Si no ha sido un infractor ambiental no va a merecer el crédito, por supuesto, ¿no? El otro caso que quiero resaltar, porque esto es habilitación de recursos privados, pero también hay recursos públicos. El Perú tiene una serie de fondos concursables en los cuales hay negocios que presentan sus planes de negocios para acceder también a grants de distintas maneras o subsidios. Nosotros quiero resaltar uno, porque hemos atacado varios, y el que quiero resaltar es el famoso Procompite. Entonces hemos trabajado con cerca de, creo que eran 2 o 3 gobiernos regionales, 2 gobiernos regionales y 3 municipalidades. ¿Para qué? Para subir la valla a este tipo de concursos, incluyendo criterios ambientales, incluyendo criterios sociales, incluyendo cuestiones de género, y que sean negocios de este tipo, porque tradicionalmente pues venía alguien que quería ampliar su bodega, y está bien, son negocios importantes, generan empleo, por supuesto que sí, una ferretería, distintas cosas de ese tipo. Pero hemos convencido a los gobiernos regionales de que para que tengan impacto, tienen que financiar ellos, tienen que promover negocios de este tipo, y una de las mejores formas es utilizando los fondos que ya tienen para invertir en negocios. Entonces hemos aplicado estos criterios. Estamos aspirando a movilizar cerca de 70 millones de soles hasta el próximo año con este tipo de iniciativa. Ahora, ese es un lado de la moneda, el lado de la moneda del que lanza el concurso, pero también, digamos, esta es la oferta, digamos, pero también la demanda, que son los negocios. Entonces también ayudamos a los negocios a que se preparen a presentarse, negocios de este tipo, por supuesto, para que se presenten a este tipo de fondos concursables. A la fecha hemos apoyado 15 negocios sostenibles en esta materia que son distintos a los que mencioné antes de la cartera de portafolio. Ojo, 3 negocios liderados por mujeres, 7 negocios vinculados a áreas naturales protegidas en 5 cadenas de valor. Y acá hay algo importante también, que esto, el ente rector de este Procompite es el Ministerio de la Producción. Ya con el Ministerio de la Producción hemos firmado un convenio como Conservación Internacional y la Alianza Empresarial por la Amazonía, porque les ha gustado lo que hemos hecho.
han entendido la lógica de lo que hay detrás. Entonces ahora con ellos vamos a trabajar en directrices que ya sean a nivel nacional. Y eso es importante resaltar porque es un trabajo que empezó como un pequeño piloto, digamos un bottom-up en Amazonía, pero que al hacerlo política pública ya aplica al Ande y a la costa también. Entonces estas municipalidades y estos gobiernos regionales van a poder financiar también negocios de este tipo. Y estos son algunos de los logros que tenemos a la fecha. Lo que ven, y estos no son aspiraciones, esto es lo que ya hemos logrado. 90.000 hectáreas, digamos, entre conservadas, recuperadas, en restauración, 168.000 toneladas de carbono evitado, 71.000 toneladas de carbono capturado, avances sociales, 4.000 y pico de personas afectadas, o mejor dicho, favorecidas directamente, 1.500 mujeres vinculadas a ello. Y el 100% de los negocios que hemos apoyado directamente en nuestro portafolio ya tienen prácticas que están vinculadas a las cuestiones de equidad de género. Y por este lado tenemos los avances económicos. Los 15 negocios que yo les mencionaba hace un rato en la pantalla bonita que se movían, equivalen a 11 cadenas de valor y hemos logrado ya incrementar la productividad de estos negocios entre un 5 y el 10%. Esa cartera que les mencioné, nuestro portafolio de inversiones, es una cartera de casi 23 millones de dólares. No es poco. El 40% ha venido de nosotros, del fondo que tenemos, pero el 60% ha venido de los matching funds que hemos dicho, de las contrapartidas que tenemos con los negocios mismos, que ellos mismos aportan. Y lo que le mencionaba, el biocrédito de 1.2 millones de dólares. Y finalmente, para hacer corta la presentación, les quería mencionar aquí los 3 jugadores principales, pero no son los únicos. Les mencionaba que estaba Conservation International Ventures, Conservation International Ventures, está bien, que es el brazo de conservación internacional que nos ayuda con la estructuración de deuda. Pero también trabajamos con Starbucks. Tenemos una alianza en CI grande con Starbucks que también nos ha permitido tener algunos recursos para apoyar algunos negocios evidentemente vinculados al cacao a través de cooperativas, mejorando las prácticas en sus fincas, con agroforestería. La Fundación BHP también nos aportó algunos recursos y recientemente hemos firmado un contrato con Lululemon, esta empresa de moda, porque vamos a empezar un proyecto de algodón regenerativo en la zona de la selva de San Martín en Juanjuy. ¿Y por qué le interesa Lululemon? Porque el algodón orgánico que se va a plantar en la selva va a terminar eventualmente siendo parte de una prenda de ellos. Y aquí estamos aspirando a abrir, junto con el equipo de Conservación Internacional de Moda Sostenible, en abrirnos cancha por ese lado también. Y luego tenemos una serie de empresas beneficiadas y socios que nos acompañan, como la Federación de Cajas que mencioné hace un rato, obviamente el Ministerio del Ambiente, socios implementadores que ya pueden conocer como Solidaridad, Cedro, en fin, Profonampe, que es un gran aliado, y por supuesto los gobiernos regionales con los que trabajamos. Y nos faltan muchísimo más, pero esto sería ya un collage demasiado intenso de logos. Esto es solamente una muestra. Y cierro mi presentación mencionando que debemos seguir impulsando las inversiones sostenibles en la Amazonía para lograr un impacto transformador. Y acá es algo importante, una cuestión que nos diferencia a nosotros como proyecto, es que los donantes nos piden que no desaparezcamos, que no acabemos como un proyecto clásico, que en el momento que se acaba el financiamiento que nos dieron se acaba el proyecto. No, lo que nosotros aspiramos es a construir y desarrollar una plataforma de inversiones que sea autosostenible en el tiempo y continúe captando recursos e invirtiendo en la promoción de negocios sostenibles en la Amazonía peruana y, si se puede, más allá de ello, ¿no? Y con eso termino mi presentación. Espero haber sido claro. Muchas gracias. Gracias, Willy, por la presentación. Ahora invito a nuestro panel para poder conversar sobre lo que acabamos de escuchar. Bienvenido, Sebastián. Sebastián Truenck es el vicepresidente ejecutivo de Colaboraciones para la Conservación, de Conservación Internacional. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, si puedes pasar para adelante. También nos acompaña Marisela Vega, gerente general de Aliados de Impacto. Gracias por acompañarnos. Por favor, si también puedes pasar adelante. Y nos acompaña Juan Loja, director técnico del Proyecto de Conservación Amazónica ACA. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Willy. El networking no para. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Sebastián, empiezo contigo. ¿Podrías compartir cómo una iniciativa como la Alianza Empresarial desde CI, cómo se vincula con la estrategia o la visión que tiene Conservación Internacional para con la Amazonía? Bueno, Willy, muchas gracias por la invitación y al Ministerio por tenernos para esa sesión, esa discusión. Obviamente para Conservación Internacional, que es una organización enfocada en la conservación del ambiente para que la gente se pueda beneficiar, la Amazonía es uno de los ecosistemas, sino el ecosistema más importante del planeta. Entonces el enfoque geográfico de Amazonía obviamente nos interesa, pero tal vez más allá, nuestra filosofía es que si queremos lograr actividades que realmente son sustentables a largo plazo, es necesario tener un flujo de recursos de largo plazo. Como uno de mis colegas dice, mucha plata no se necesita, pero poca plata sí se necesita mucho. O sea, se necesita que estos dineros lleguen a largo plazo para que los resultados se sostengan. Y obviamente, si hay recursos filantrópicos, se puede implementar durante algunos años, pero si queremos realmente un cambio que es sostenible, es necesario buscar esas soluciones del sector privado que van a estar allá aun cuando un proyecto concluye. Para nosotros también una de nuestras prioridades estratégicas es justamente la innovación financiera. Y si estamos viendo el tema, digamos, de las empresas realmente sostenibles desde las perspectivas ambientales, sociales y económicos, en muchos lugares del mundo, y Amazonía es un ejemplo, esas son empresas de pequeña y gran escala. Y yo creo que si estamos viendo ahorita que, digamos, el mundo de la inversión se está interesando en esos temas, hay un gran reto en que esos fondos grandes de inversión que tienen $1.000 millones o 500 millones de dólares, no les interesa invertir en empresas que son de $500,000 o de $1 millón, pero en realidad en ese sector, esos son los negocios que existen. No existe un negocio basado en la naturaleza del tamaño de 500 millones de dólares. Entonces, es un reto encontrar esos fondos que corresponda a la necesidad de esas empresas para que puedan crecer y hacerse sostenible a largo plazo. Y por lo tanto creo que ese tipo de trabajo, esos tipos de inversiones que corresponden a la necesidad de los negocios que existen en los territorios es absolutamente fundamental. Y les felicito por los resultados que tienen, porque obviamente es muy importante también medir el impacto que ha tenido, y los números que nos compartió realmente son impresionantes. Gracias. Sebastián, sí es cierto lo que dices. En la práctica, en lo que nosotros, debo decirlo, ciertamente estos tipos de negocios no abundan. Hay que buscarlo y va a depender inclusive de qué región estamos hablando. Algunas regiones, como San Martín, por ejemplo, tendrán más negocios versus otras que no quiero mencionar para no dejar mal a nadie, pero no es que abunden. Por eso es que es importante apoyarlos en la transición a ser verdes también. Hay ese ímpetu, esa necesidad. Y lo que dice Sebastián es muy cierto. Un inversionista de impacto va a tener la capacidad o la necesidad o el apetito de invertir de este tamaño, pero las empresas que tenemos son más bien pequeñas y medianas, cuya capacidad de adquirir será de este tamaño. Entonces ahí hay un reto que estamos pensando cómo vamos a cubrir. Muchas gracias, Sebastián. Marisela, pasamos contigo. Dime tú, desde tu experiencia en el estado actual de la inversión de impacto en el Perú, de hecho has tenido una publicación reciente al respecto, ¿cuáles son las principales barreras y drivers para que inversionistas de impacto entren a la Amazonía? Gracias, Willy. Gracias al Ministerio, señora Viceministra, por el espacio nuevamente. Rápidamente, Marisela Vega, Gerente General de Aliados de Impacto. Aliados de Impacto es una organización que se crea por iniciativa de COFIDE, que es nuestro Banco de Desarrollo, y apoyo de la cooperación canadiense y suiza.
Nuestra misión es promover las inversiones de impacto en el Perú. Tenemos un año tratando de hacer ello y en eso nos encontramos con coyunturas como esta, ¿no? Quizá, bueno, en el entendimiento del mundo de impacto estamos hablando de impacto social, impacto ambiental y en eso pues hay múltiples posibilidades. Estamos hablando de anemia, educación, pero también bionegocios, por ejemplo. En lo particular, en lo que nos compete de los bionegocios amazónicos y por supuesto comparto todo lo que has dicho, creo que uno de los principales retos que noto de los inversionistas es el ticket. Como bien decías, todos lo sabemos, los tickets son muy superiores al tamaño de la necesidad de los bionegocios que existen en nuestros países y en el Perú en particular. Entonces hay un descalce súper grande entre lo que ellos pueden hacer y lo que las empresas necesitan. Eso nos ata entonces también a la maduración de dichos bionegocios y al encadenamiento comercial. Necesitamos que crezcan y que crezcan, una parte de crecer es vender más y poder encadenarlos con temas comerciales que les permitan seguir avanzando, pero también hay una necesidad de generación de capacidades bien amplia, específicamente hablando de impacto. Tuve la oportunidad de trabajar 3 años en el proyecto del ministerio con la GIZ que preparaba bionegocios para inversión de impacto. Y allí noté que micro y pequeña empresa inclusive, que son pues ya no están pequeñitos, ya llevan varios años en el mercado, no te pueden hablar de impacto, no tienen indicadores, entonces si bien generan impacto porque su naturaleza es así y tienen certificaciones orgánicas, Fairtrade, etcétera, no saben medirlo y menos comunicarlo. Y entonces ahí hay un bache porque los inversionistas de impacto, 50% de la decisión es el impacto y 50% es financiero, entonces estamos mal porque financiero les faltan muchas capacidades y tienen tickets chicos y en medición pues ni pueden hacerlo, no tienen la concepción de qué es impacto y que deben tener indicadores y deben ser medidos y trazados, entonces ahí hay otra brecha grande. Sin embargo hay formas también y tú eres bastante más experto que yo en eso, como el famoso Blended Finance, que es una de las cosas que desde Aliados de Impacto queremos emprender ahora, que Blended Finance es básicamente combinar capital con fines de retorno y capital sin fines de retorno, de manera que que no tiene fines de retorno, que puede ser de fundaciones, cooperación técnica del Estado, habilita, porque baja el riesgo o baja costos, al que sí tiene fines del retorno, que puede ser banca comercial, por ejemplo. Entonces es una manera también de posibilitar primero el riesgo, es decir, disminución de riesgo, pero también costos operativos, bien lo decías. Tenemos otra brecha súper grande en cuanto cuesta colocar cada uno de estos créditos y mandar un hombre varias horas adentro de la Amazonía en una moto, en una lancha, o sea, la cosa es bastante inviable, hablando desde el punto de vista comercial. Entonces, allá se necesita además recursos, se necesita probablemente tecnología, habrá que desarrollar otras maneras de trazabilidad que no impliquen que vaya un humano, porque eso lo hace bastante inviable. Y entre otras cosas, Willy, lo dejo hasta ahí para la siguiente ronda. Por mencionar lo de Blended Finance, porque en realidad el caso del biocrédito es un ejemplo de Blended Finance, porque como cooperación, o sea, como brazo cooperante, como conservación internacional, creamos el instrumento, les ayudamos a crear el instrumento, pero luego les entregamos un subsidio, así como el resto de proyectos que hemos visto, que permite que ese fondo que tenían ellos, que es la parte que busca el profit, pueda activarse. Porque son las mismas cajas las que ponen esos recursos. Ese es un ejemplo de Blended Finance, tal cual. Muchas gracias, Marisela. Juan, perdón, sí. Ya, solo para, ya que lo has dicho, hicimos un estudio, como bien dijiste, nuestro primer estudio, financiado por IDRC de Canadá, que mapeó el ecosistema de inversión de impacto y ejemplos de Blended Finance en la región, y uno fue peruano y fue la Alianza por la Amazonía, así que felicidades por eso, porque realmente ha sido de lo poco que pudimos encontrar en agro, con Blended, y que esté funcionando, y les deseamos lo mejor, estamos para colaborar y que esto se mantenga más allá del proyecto. Gracias, Marisela, gracias por eso. Juan, bueno, como le decía, Juan representa a ACA, que es un socio implementador que trabaja con nosotros y en particular en el proyecto de RONAP. Entonces, me lleva a preguntarte justamente por qué ACA o por qué a ACA le resulta de interés
trabajar con la Alianza Empresarial en apoyo a una organización como RONAP? Nos encantaría entender el punto de vista de ustedes. Bien, gracias Willy, gracias a Conservación Internacional por la invitación a este evento también, y por estar o ser parte de esta alianza empresarial también, ¿no? Y sí es una buenísima pregunta, y ya tú has respondido algo de eso en tu exposición. Las cifras de la actividad castañera, que es una de las pocas actividades que pueden ser consideradas sostenibles en la Amazonía, son espectaculares, ¿no? Estamos hablando de más de 1 millón de hectáreas que pueden ser conservadas a partir de una actividad que genera beneficios económicos a casi el 20% de la población de una región en Perú, ¿no? Eso es bastante extraordinario. Entonces es necesario empezar a generar, no sé si llamarlo modelos, porque en bionegocios y en negocios en general los modelos deberían más bien ser adaptables, ¿no? Y cada caso debería tomarse como un caso diferente, ¿no? Pero sí podemos empezar a construir experiencias como las de RONAP que nos pueden servir para ir escalando lo que puede significar un negocio que puede proteger todo lo que les estoy mencionando, ¿no? RONAP tiene una capacidad increíble de organización, ¿no? Impresionante en términos de cómo pueden fidelizar a sus socios dentro de la propia organización, que vale la pena rescatarlo, empaquetarlo, convertirlo en algo que pueda ser replicado en otras organizaciones. Eso es algo que nos ha motivado un poco en sacar adelante este proyecto, ¿no? Estamos trabajando en estos momentos con 50 socios de RONAP, pero al inicio del proyecto eran solo 43 socios y antes del proyecto eran solo 15 socios, ¿no? Entonces algo está ocurriendo definitivamente en temas de organización que RONAP está aplicando y que puede servir para generar una masa crítica de emprendedores y de conservación en la región Madre de Dios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, algo importantísimo que ocurre también en los negocios actualmente, por lo menos en la región de Madre de Dios, es que el relevo generacional no está ocurriendo, ¿no? Mucha gente está abandonando el campo y no está viendo una oportunidad en los negocios que pueden mantener el bosque en pie, ¿no? RONAP está liderado en este momento por un joven y su equipo técnico es básicamente jóvenes, ¿no? Entonces eso también es una experiencia que debería rescatarse y debería empezar a aplicarse en otras experiencias dentro de la región, ¿no? Entonces, como ven, es un negocio bastante interesante, socialmente importante, ambientalmente también tiene un peso ponderado y por eso era necesario rescatarlo y qué bueno que la Alianza Empresarial lo esté apoyando en estos momentos, ¿no? Vamos a competir contra Bolivia y Brasil, ¿verdad? Esa es la idea, esa es la idea. Gracias. Tenemos tiempo para una segunda ronda de preguntas, entonces empiezo contigo, Juan, ya que estamos con el micrófono ahí. Desde una mirada más amplia, ya no solamente en el caso de RONAP, desde la visión de ACA, digamos, hablamos de negocios de triple impacto, ¿no? Que sean productivos, rentables, que tengan impacto social y ambiental, pero ahí es cómo se alinean esas necesidades de las poblaciones, que sabemos que son poblaciones en condiciones probablemente de vulnerabilidad. ¿Cómo se alinea esas necesidades con la lógica de negocio y con el ambiente? Sí, realmente resulta un reto, ¿no? Las poblaciones locales están tras la búsqueda del beneficio económico, que es correcto, que está bien, ¿no? Yo como poblador local tengo necesidades, ¿no? Entonces mi búsqueda es cómo puedo generar un negocio, ¿no? Nuestro reto desde el otro lado es ayudar a que ese negocio se convierta en un negocio sostenible, si es que no lo es, ¿no? Porque muchos de ellos tienen bastantes elementos de sostenibilidad y solamente hay que ir fortaleciéndolos, ¿no? Entonces, combinar esas dos cosas, y cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando en lo que tú te estás enfocando, Willy, ¿no? Por el lado ambiental, que es importante, y para nosotros como organización de conservación, digamos que es la meta, ¿no? Y más bien la parte del negocio es la herramienta para lograr la conservación, ¿no? Pero también el lado social, ¿no? Hacer que las poblaciones locales realmente sean partícipes activos
y tengan el beneficio económico, que es la tercera pata de esta mesa de la sostenibilidad, ¿no? Entonces es buscar eso, es encaminarnos hacia eso. Un reto totalmente fuerte, porque desde el lado productivo incluso hay bastante que trabajar, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos un enfoque de cadena de valor donde cada eslabón tiene sus propios retos también, ¿no? Estamos hablando de la parte productiva, en la que se necesita trabajar en calidad, porque el mercado está buscando calidad y porque nuestra población local no necesariamente tiene las capacidades para sacar un producto de buena calidad. Entonces se necesita poner mucho esfuerzo en eso, ¿no? Y sin esa calidad que digamos es uno de los primeros eslabones de la cadena, no puedes conseguir que el bosque se mantenga, que digamos es el objetivo final, ¿no? Entonces se necesita trabajar con mucha fuerza en eso. La búsqueda de los beneficios, que es otra cosa también importantísima, ¿no? Que muchas veces lo medimos con el beneficio económico solamente, ¿no? Sin pensar que pueden haber muchos más beneficios alrededor de un negocio. Hace poco estábamos conversando con un agricultor en Madre de Dios que tiene un área de conservación privada, está haciendo agroforestería, tiene piscicultura, ¿no? Tratando de recuperar áreas que han sido afectadas por actividades poco sostenibles. Y está en el corazón minero, está en la zona de La Pampa, en una zona muy conocida a nivel internacional porque hay mucha minería ilegal. Y le preguntábamos, ¿por qué no te dedicas a la minería que te da dinero inmediato, ¿no? Y estás dedicándote a esto que te está demandando mucho esfuerzo. Y su respuesta fue impresionante, ¿no? Nos dijo, esto me da tranquilidad y le da tranquilidad a mi familia, ¿no? A diferencia de la minería, ¿no? Entonces hay un beneficio adicional también en este tipo de negocios que muchas veces no lo estamos viendo y que son necesarios justamente para conseguir esta triple o este triángulo de la sostenibilidad, ¿no? Se acabó, acá está. Marisela, te voy a lanzar una pregunta difícil, un balón difícil. ¿Cómo logramos que el flujo de inversiones en la Amazonía de este tipo de impacto sea constante y no más bien esporádico? Que no sean una que otra vez, sino cómo realmente logramos un flujo constante. Es difícil, lo sé. Bastante difícil, sí, no soy tan brillante, debo admitir, como para tener esa respuesta a una cosa tan compleja, pero en el mundo en el que me encuentro ahora de la inversión de impacto y realmente viendo en estos eventos internacionales gigantes de inversionistas de impacto, creo que, bueno, primero el capital no es el problema. Siempre hay muchísimo dinero dando vueltas y mucha gente con buenas intenciones allí. Entonces, creo que eso es algo positivo, dinero hay. Tenemos otros retos que solucionar para poder bajar ese dinero. Uno de esos es conocimiento, como hablábamos, ¿no? Cómo atraer esos inversionistas que podrían estar interesados pero no tienen ni idea, o tienen miedo, o les parece complejo, o les parece muy de largo plazo, varias brechas por solucionar con un inversionista que puede tener inquietudes, pero creo que de iniciativas como la Alianza de la Amazonía, que genera datos y casos de éxito sobre todo, que creo que es algo que hay que poner en valor. Sistematizar casos de éxito, comunicar casos de éxito y hacer gestión. O sea, necesitamos gestionar, comunicar y difundir que es posible, que se ha hecho, que las cajas lo están haciendo, que ya tenemos más de $1 millón colocado en poquito tiempo. Entonces, demuestra que es posible, no es tan difícil, solo se necesita un poco más de alineamiento. Por supuesto que el sector público tiene un rol sumamente relevante, como hablábamos, y tú también nos explicabas, está esta primera fase de grants que ayudan a desarrollar los capital semilla, que tienen que estar ahí, porque sin eso no hay cómo madurar los pipelines de estos pequeños emprendimientos amazónicos. Necesitan mucho tiempo y muchos recursos para irse desarrollando, y después vienen ya otro tipo de recursos que ya con fines de retorno que podrán ayudar a ampliar o magnificar, ¿no? Entonces, es una serie de alineamientos, insisto, yo creo que los recursos no es el problema,
público-privados trabajando juntos, lo hemos visto hasta por gusto, lo he oído acá en estos pocos días que llegué a Cali. Público no es suficiente, tiene que haber un alineamiento. Entonces plataformas como la que lideró COFIDE, que les cuento que estoy yo al frente, creo que es un buen punto medio que puede hacer este contacto con el mundo de la inversión, pero también con el mundo público. Una de las cosas que hacemos es incidencia y cómo tangibilizar toda la información, documentarla, transmitirla y empezar a traer. Y por supuesto que hay que reconciliar la ciencia con la inversión. Entonces ese es otro gran problema. Justo vine de un panel que está escuchando acerca de eso y cómo más bien hacerlos amigos y que eso sea para la toma de decisiones. Toda esa información científica que producimos los biólogos, yo también soy bióloga, sirva de algo o pueda hablar con el idioma de un financiero, que es otro planeta distinto, y nosotros mismos a veces nos metemos en unos nichos, bien nichos, con unos idiomas que solo nos entendemos. Entonces también ahí hay una tarea grande de traducción de mensajes de un lado para el otro que creo que podemos hacer en iniciativas como estas. Muchas gracias. Supiste responder bastante bien de la pregunta difícil, te diré, ¿ah? Y Sebastián, terminamos contigo ya, una segunda pregunta. Voy a hacerle un corte más institucional de la institución a la que pertenecemos, que es Conservación Internacional. Acá va a llegar Fabio también, que es la cabeza en Colombia. Gracias, Fabio. ¿Cómo una organización como Conservación Internacional puede ayudar al sector privado, sobre todo al grande, digamos, al corporativo, a abordar la pérdida de biodiversidad? Puede ser en Amazonía o puede ser en otros ecosistemas. Esa parte te la dejo más abierta. ¿Sí? Bueno, eso es un tema que obviamente aquí en la COP es fundamental, pero creo que también este momento que estamos viendo ahorita es muy importante. Va a salir un informe muy pronto que muestra que a nivel global algunas de las empresas más grandes están disminuyendo sus compromisos en el tema de clima, pero que están aumentando sus compromisos enfocados en la naturaleza. Claro, de una base muy baja, ¿no? Pero eso implica que a las empresas grandes le interesa entender cómo pueden cambiar sus prácticas o qué pueden hacer para tener un impacto positivo sobre la naturaleza. Y ahí creo que unas herramientas que se han desarrollado, que en ese momento se está empezando a aplicar, algo que se llama las metas científicas basadas en la naturaleza o sobre la naturaleza, que son metodologías que ayudan a empresas a determinar cuáles son los impactos que tienen sobre la naturaleza y basado en eso, cuál es el compromiso que ellos como empresa deberían tener para apoyar actividades que mejoran las condiciones en la naturaleza, ¿no? Que compensan por sus huellas. Entonces, las preguntas que muchas veces recibimos de las empresas es cuáles son las metodologías que se deben utilizar. Hay tantas cosas diferentes, no entendemos qué deberíamos escoger y yo creo que el desarrollo de este estándar nos va a ayudar bastante en esa comunicación a las empresas para que ellos entiendan cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Y después, con esos resultados, la empresa debería ver de cuáles son sus prácticas que puede cambiar para mejorarlos, ¿no? Entonces, si estamos pensando en empresas que tal vez compran grandes, digamos, cantidades de productos agrícolas, ¿qué son las prácticas que se aplican para desarrollar esos productos? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Se puede tal vez evitar que haya solamente cultivos o monocultivos y más bien tratar a tener sistemas más agroforestales que son más sustentables, pero pueden producir múltiples productos? Entonces, digamos, en las mismas prácticas de la empresa y cómo se puede mejorar su modelo de negocio. Por ejemplo, tal vez hay posibilidad en lugar de comprar los productos de algún lado en donde digamos, las prácticas no son tan sustentables, pueden buscar empresas como los que describió aquí, que genera productos que al mismo tiempo genera beneficios ambientales y sociales, cambiar esas compras y así tener un mejor impacto, ¿no? Pero la gran cantidad de empresas, aún así, siempre va a quedar algún impacto residual. Y ahí hay maneras de que se puede desarrollar, digamos, un portafolio de proyectos que pueden ayudar, actividades en Amazonía, en otras regiones,
O en algunos casos hemos establecido fondos. Tenemos un fondo de agricultura regenerativa, que ese se enfoca para empresas que son activos en el tema de la moda. Entonces compran cosas como cuero, como algodón, y casi todas las empresas lo compran de las mismas regiones del mundo. Entonces establecimos un fondo en donde empresas pueden poner recursos. Esos recursos se distribuyen de una manera competitiva a pequeños productores en esas regiones que se comprometen a mejorar sus prácticas de producción, ¿no? Entonces yo creo que más y más se están desarrollando metodologías, herramientas y mecanismos que permiten a las empresas asumir esta responsabilidad por la huella que tienen, y creo que estamos, digamos, en un momento clave ahorita, y es fundamental lograr que llegamos a ese nivel de cantidad de empresas que se interesa y se compromete con la naturaleza para cambiar, digamos, nuestros modelos productivos a modelos que son más sustentables de los actuales. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a los tres. Y cierro yo con una reflexión personal, una convicción mía personal. Yo sí creo que el desarrollo, no solamente en el país, en la Amazonía, en general, requiere que se sienten juntos academia, sector privado, sector público, ONGs, sentarnos a buscar soluciones y admitir que no sabemos cosas. Admitir que el sector privado no entiende lo que es la naturaleza, pero entidades como nosotras pueden explicar y educar, pero viceversa también. ¿Qué buscas como negocio? ¿Qué cosa que no sé? Y lo mismo con el sector público. Es cuestión de dejar el ego fuera de la sala y sentarnos a conversar y decir, reconozcamos que no sabemos y empecemos a conversar. Y con eso cierro la presentación. Muchas gracias a todos.